2.0, que se estrena esta noche a partir de las 10:30 en la televisión canaria, y donde vamos a poder ver a muchísimos grupos y colectivos de Fuerteventura participando en este día de celebración del Día de Canarias. Y también vamos a abordar desde el punto de vista terapéutico con Felipe Morales. Buenos días, Felipe. Buenos días, tardes, Pía. Mira, a mí me gustaría contigo, porque yo creo que es de las poquitas cosas que nos faltan hoy, es abordar lo que es ese sentido de la identidad, ¿verdad? Y cómo ayuda a conformar una personalidad propia. Ay, pues no esperaba una pregunta tan compleja. Tan compleja. Bueno, si quieres empezamos por lo facilillo. ¿Cómo vas a celebrar el Día de Canarias, Felipe? Pues no queda otra que virtualmente, o sea que estaré atento a ese programa y a esa experiencia nueva, que es a lo que también nos invita a todo lo que está pasando, a experimentar, independientemente de que luego nos guste más o menos. Es una oportunidad forzada por las circunstancias a ver cómo se celebra una cosa como el Día de Canarias virtualmente. Entonces está bien experimentar en la vida cosas nuevas y aumentar la experiencia. Es una apuesta innovadora que realiza el Cabildo de Fuerteventura. Ajá. Bueno, es la única opción que tenemos, así que vamos a disfrutarla todo lo que se pueda y luego sacaremos conclusiones, ¿de acuerdo? Mira, la identidad, pues es complejo, es decir, porque como tienes una palabra tan bonita por un lado, me parece, tan significativa por otra, y tan manipulada y manoseada ideológicamente, la complejidad, creo desde mi punto de vista, que deviene de ese tipo de aspectos, ¿no? Entonces, si me preguntas a mí la identidad, pues yo creo que la identidad lo identifico al contrario de lo que ocurre en muchas ocasiones. Yo prefiero ver la identidad como algo dinámico, no algo fijo. Por ejemplo, la identidad, en este caso la canaria, como podríamos decir de cualquier otro pueblo, cualquier otra nación o lo que sea, no es algo que se creó en un punto determinado y ahí se quedó, sino que la identidad canaria que todos más o menos entendemos como canaria se ha ido creando a lo largo de los siglos, de un montón de elementos de todo tipo, unos plausibles y bonitos y otros forzados, y con esfuerzo y incluso con sometimientos, históricamente hablando. Entonces, ahora estamos en una etapa, afortunadamente, creo que más positiva en ese sentido, en el aspecto democrático, y además mucho más rica desde el punto de vista cultural, de la diversidad de países, de culturas que conforman y sigue conformando, insisto, dinámicamente lo que es la identidad canaria. Ya no es algo que solo se remite al pasado, sino al presente y sobre todo al futuro. Entonces a mí me gusta ver la identidad, insisto, como un fenómeno dinámico y democrático. Me gusta este apunte que haces y dices que se sigue conformando, porque esta mañana cuando estábamos abordando cómo hacer este especial Día de Canarias, pues lógicamente la música entre las entrevistas jugaba un papel fundamental, ¿no? Y hablaba con Rodrigo, con nuestro técnico, y claro, decíamos, a ver, no vamos a poner siempre el folclore, sino también pues los grupos de hoy que a lo mejor están haciendo reggae en Canarias, ¿no? Eso también forma parte de la cultura y de la identidad en la época de hoy. Totalmente. Cuando decimos, incluso si hacemos referencia al pasado, que parece que es como algo muy, muy canario, por ejemplo, la Isa Canaria, ¿la Isa Canaria qué es? Una jota. Por tanto, viene de donde viene, ¿no? Y está muy bien que sea así, pero es una jota, aunque sea una cosa muy canaria. Igual que la malagueña, curiosamente se llama malagueña, no se llama tiscamaniteña, ni gran catarieña, sino por algo malagueña será, de quieres Málaga. decir. Por algo será, ¿no? Por algo será. Exacto. Entonces, y está genial que sea así, porque ninguna identidad nace de la nada, sino que nace de la suma, de la mezcla, de la confrontación incluso de muchos elementos a lo largo de la historia y de la vida. Entonces, creo que es más rico, más inteligente, más sabio entenderlo así que como algo que es falso, porque no, porque tenemos elementos guanches, tenemos elementos que vienen de la península ibérica que a su vez la componen diferentes pueblos, elementos portugueses, elementos anglosajones, sudamericanos que ni te cuento, con la influencia de la música y de otros muchos elementos. Entonces todo eso es mezclado de una manera auténtica
lo que conforma la identidad, en este caso canaria. ¿Sí? Claro, pero hablamos de esa mezcla de conceptos, de elementos, ¿no? Además, muy multitudinaria con ese repaso un poco a la historia que has hecho. Pero claro, se contrapone un poco ese término con la singularidad que implica el celebrar un día concreto de una comunidad concreta, ¿no? Y de un pueblo Sí, concreto. sí. Claro, por eso mi intención es transmitir lo que yo creo que participa la inmensa mayoría de la gente, es transmitir que la celebración es de un proceso, ¿sabes? Ujú, De una realidad que se define de esta manera, como de la misma manera se define en otros lugares de Canarias, del mundo, etcétera. Entonces, nosotros nos sentimos definidos, nos identificamos como con una serie de aspectos, con una serie de matices, con una serie con un carácter que entendemos que básicamente es común a todos, aunque particularmente no tiene por qué serlo. No deja de ser la identidad un fenómeno de contradicciones también, pero integrada, si me permite. Estoy casi pensando en voz alta. La identidad, fíjate, voy a ponerme en plan intelectual, es la celebración de una contradicción integrada y con sentido, que nos hace ver la vida de una manera positiva. ujú. Y como decía una canción de Pedro Guerra que nunca me olvido, cada persona y cada pueblo, en este caso nosotros, somos del mundo, pero desde aquí. O sea, lo que no tiene sentido, lo que es contrario a la identidad, es pensar que hay otras identidades que sí son válidas y la nuestra no. Es decir, un norteamericano o de un pueblo norteamericano concreto celebrará su identidad desde lo que es en ese lugar específico, Ujú, igual que los andaluces celebran ser del mundo, pero desde su aportación. ujú. Y hay una identidad mundial que es la suma de todos los pueblos que compartimos, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que participamos todos, independientemente de que seamos andaluces, canarios, australianos, hombres, mujeres, negros, blancos. Es decir, todo eso es común a todos. Felipe, hemos estado hablando ahora con el consejero de Cultura del Cabildo, con Andrés Biansó, y él nos Sí. invitaba, bueno, pues a vestirnos, ¿no? Con el traje típico para entrar en la celebración, en esa esencia, ¿no? Para conectar con ese sentimiento. Sí. Y aquí te pongo en un brete. En los Venga. últimos años hemos visto, bueno, pues que ha habido muchas voces contrarias a que las personas que han ido asistiendo al baile de taifas pues echaran mano, digamos, de elementos más modernos en detrimento de los tradicionales. Ajá. ¿Cómo habría que afrontar esto? ¿Hay que guardar una línea como Mira, muy conservadora, muy tradicional, para por lo menos en ciertos espacios que se conserve esto? ¿O hay que abrirlo con el quizá temor a que sí, se pueda ir cambiando tanto que al final casi casi desaparezca, ¿no? claro. Que también es un peligro que puede ocurrir. Claro, ¿sabes qué pasa? Que, a ver, que defina alguien qué es lo moderno y lo que no es Uy, moderno. Mientras que identificar lo tradicional, nadie tiene dudas ujú, prácticamente. ujú, Pero el tema es quién le pone sombrero a lo que es moderno y a lo que no. Y ahí entramos en un conflicto muy grande. Yo ujú. soy desde luego una persona abierta a la innovación y al enriquecimiento. O sea, no digo que eso no haya que hacerlo, pero claro, habría que identificar a qué cosas consideramos y estamos de acuerdo en que son cosas modernas que ya forman parte de la cultura de aquí. Ujú, Entonces, bueno, es un debate más que una respuesta, ¿no? ujú. Bueno, ahí lo dejamos para la reflexión, ¿verdad? Que es importante también estos días para reflexionar, Sí, porque al final el tema de la identidad pues tiene mucho que ver con cómo estamos en este mundo, ¿no? Cada una de las personas. exacto. Felipe, ¿qué vas a tener mañana para comer y qué postre? ¿Has pensado? Porque aquí hemos hecho un repaso Mira, grande, ¿eh? me lo pone fácil porque yo los sábados voy a comprar casa de mi madre. y Oye, eso es como lo trampa, ¿eh? y Eso es como lo que trampa. haya, y como lo que haya, con lo cual Bueno, estoy ni convencida que en el Día de Canarias mañana se va a esmerar un poquito, ¿verdad? seguro. Pues, para hacer algo apropiado en este día. Probablemente haya un puchero o algo muy parecido. Por eso el Ujú, día de Canarias y caer un sábado es el día que yo siempre voy a casa de mi familia de origen y mi madre, ujú. que como siempre repito, tiene 90 años y está muy bien, Está y, fantástica. y Ujú, lo celebramos y coincide el día de Canarias con ese día
en el que yo voy a visitar al Charco a mi madre. Bueno, pues le mandamos un abrazo fortísimo desde aquí, Felipe, que celebren ustedes muy, muy bien ese Día de Canarias en familia y que lo disfruten. Y volvemos el martes contigo, ¿verdad? Con la Isla de las Emociones. La Isla de las Emociones, a las 12:10. En el programa, a las 12:10, le tenemos aquí al terapeuta Felipe Morales, al que mando un fortísimo abrazo, como decía, y también el agradecimiento infinito por colaborar con nosotros de forma totalmente altruista. Gracias, Felipe. Pues felicidades a todos los vascos y vascas y de otros sitios que son canarios al mismo tiempo. Que esa es una buena identidad. Bueno, nosotros amamos esta tierra y la respetamos, por supuesto. Gracias, Felipe. Un abrazo. Grande. Feliz Día de Canarias. Venga. Y nos vamos despidiendo ya, unos segunditos apenas para la 1:00 p.m. Y nada, decirles que volvemos el lunes y esperemos que celebren muy bien este día especial. Gracias.